Pues muchas gracias y como ha comentado Fernando, la verdad es que se trata en este caso pues una mayor satisfacción de venir a contar algo, porque al fin y al cabo lo que voy a contar son vuestros datos directamente, quizá con una visión un poco particular de los mismos, complementaria sin duda a todo lo que se ha comentado de toda la estrategia, plan de mejora genética, pero al final, al principios de este año, un día hablando con Fernando, me comentó que tenían mucha información productiva que todos conocéis, cuyo objetivo fundamental es sin duda el establecimiento de lo que se ha presentado por la mañana de todo el plan de mejora genética, pero que creíamos que esa información podía ser analizada, o al menos íbamos a intentarlo, para que sirviera a la hora de gestionar las explotaciones. Nuestra intención fue estudiar esos datos que nos pasó vuestra asociación para que sirvieran, son un análisis global, pero que sirviera como modelo para poder transferir esa información global a cada una de las explotaciones y que eso pudiera hacerse de una manera automática en el futuro con los sistemas que la asociación tiene y con los planteamientos y sistemas que la asociación tiene. Nosotros, el fichero con el que nos encontramos, si os lo imagináis, era una tremenda hoja de Excel con 362.631 lactaciones, en las cuales venía un código genético, una identificación, una fecha de parto, los días de lactación, la leche producida en la lactación, la leche producida a 150 días y la fecha de nacimiento. Ese era el fichero, las columnas eran esos datos y 362.000 y pico filas para abajo, correspondientes a un total de 158 ganaderos. Nosotros, para los resumen de los datos que vamos a presentar aquí, pues hicimos los grupos en función del trimestre de nacimiento de los animales y trimestre de parto que nos permitiera analizar el efecto de estacionalidad, el año de nacimiento, la edad al primer parto, la duración de la lactación, la duración del periodo seco, el intervalo entre partos como parámetro fundamental condicionante de la rentabilidad de las explotaciones y los datos productivos por lactación. Y para nosotros, igual que antes se habló para mejora genética de lactación 150, 180, los días que se discutieron antes, para nosotros, desde el punto de vista de análisis productivo y repercusión económica, nos centraremos mucho en la producción por oveja presente y año, por oveja ordeñada y año, no tanto en los otros aspectos que tienen importancia en otro sentido. Y de entrada lo que sí hicimos era, para asegurar la confidencialidad de todos los ficheros, renumeramos todas las ovejas y todos los ganaderos al azar, con lo cual en ningún momento después podemos saber si estos datos correspondían a mi ganadería o a la otra o a la del vecino. Para nosotros son datos anónimos y así lo hemos mantenido, entre otras cosas, por un principio de mantener ese respeto a la confidencialidad que nos exige nuestra institución. De esas más de 300.000 lactaciones, hicimos el análisis completo con el total y lo que sí vimos es que había dificultades de interpretación en algunos datos y en algunos de los análisis de comparación que hacíamos, y vimos la distribución de ese fichero, cómo se nos distribuía por años. Del 98 al 2007 teníamos un 0,5% de lactaciones, un 5,8%, 15,7%, y ya se estabilizaba en los años 2010 a 2013 entre un 17 y un 19% del total de lactaciones. Decidimos reanalizar de nuevo tomando los años 2010-2013, ya que el 2014
como el fichero se nos pasó a finales de 2014, inicio del 2015, todavía la mayoría de las lactaciones del año 2014 no debían estar incorporadas en la base de datos. Por lo tanto, es un número, yo creo que suficiente para una visión inicial de 268.848 lactaciones en esos años. Y lo primero que lógicamente hicimos es, bueno, cómo se distribuye en función de las ganaderías participantes en la asociación en esos datos, cuántas ganaderías tenemos con menos de 500 lactaciones, el 19%, el 23% entre 500 y 1.500, la distribución es bastante homogénea, el 22% de las ganaderías nos aportan de 2.500 a 4.000 lactaciones y más de 4.000 lactaciones el 16% de las ganaderías participantes en esa base de datos. Y bueno, de ese conjunto y pensando en el global, si tuviéramos que definir el ciclo productivo de esas ovejas ASAF que tenemos, pues ¿con qué nos encontramos? El valor medio con una lactación de 198,5 días, una producción media por lactación de 394 litros, lo que significa una producción media de 1,9 litros diarios por lactación como producción media, una duración del periodo seco media de 123 días, periodo seco que lo calculamos bien fácil. Si tenemos, estoy pensando sobre todo en el objetivo inicial, que es que cada uno lo podáis tener en vuestra explotación. Si tenemos una fecha de parto y la fecha de parto siguiente y tenemos la duración de la lactación, el intervalo entre partos menos la duración de la lactación es el periodo seco, de 123 días e inicio del ciclo siguiente de producción. El intervalo entre partos medios, en ese sentido, de media 329 días, lo que significa 1,11 partos por oveja y año. Bueno, eso es cuando ya tenemos las máquinas en producción funcionando en la explotación. Pero ¿cuándo se nos ponen esas máquinas a funcionar? Es decir, ¿cuándo es la edad al primer parto de esos animales? Pues el valor medio de edad al primer parto, 16,7 meses. No entramos en valoraciones si son altas, si son bajas, porque eso ya es algo que deberá decidir entre todos los presentes qué criterio se sigue. Y traducido a términos que después nos puedan servir como indicativo económico, esa producción con esos partos años se nos traduce en un valor medio de los 440 de media litros por oveja y año. Una vez que caracterizábamos el conjunto de las lactaciones y el global de todos los datos, dijimos, bueno, vamos a analizar, un poco también comentado con Fernando, bueno, y en esos años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Hicimos el análisis estadístico de evolución interanual entre años, del año 2010 al año 2013. Y nos encontramos con un incremento medio de 8,3% de los litros producidos por lactación. Y de un 11%, no es importante el valor, sino la diferencia. El 8,3% de incremento en litros por lactación y un 11% de incremento en la leche vendida por oveja y año. ¿Eso qué significa? Que además de mejorar la producción individual, también hemos mejorado en el ritmo productivo que le hemos imprimido a las explotaciones. El intervalo entre partos ha disminuido un 14% en esos 4 años, de media 339 a 292 días. Claro, la pregunta es, bueno, ¿el intervalo entre partos puede disminuir?
porque acortemos lactación o porque acortemos periodo seco. Pues la duración de la lactación no es estadísticamente significativa la diferencia y más bien una cierta tendencia a aumentar, pero no hay diferencias en lo que son la duración de la lactación. Pero sí que se redujo de manera importante como valor medio la duración del periodo seco. Es decir, eso implica que en las explotaciones se ha impuesto un mayor ritmo productivo acortando esos periodos que podemos llamar y luego denominaremos como periodos improductivos. Los litros por lactación y los días por lactación los hemos comentado en el total de las lactaciones, pero también a petición vuestra en concreto, decir, bueno, y ese 8% que había aumentado los litros por lactación en el conjunto, en las ovejas de primer parto, en las corderas de primer parto, ¿aumentó igual? No, el incremento fue mayor. Fue del 14,7% lo que aumentó la producción por lactación en esos animales de primer parto. Es decir, consecuencia de la mejora que se ha comentado, estamos viendo una mayor producción en esos animales de primer parto que en el conjunto de las lactaciones de todos los animales de distintas edades. Y por lo tanto lo que sí vemos es el incremento en esos 4 años, el incremento mayor en los animales de primer parto, mayor incremento en la producción por año que en la producción por lactación, lo que implica que hemos mejorado los ritmos productivos y ritmos reproductivos en consecuencia, y la disminución de intervalo entre parto y duración del periodo seco. Bueno, seguíamos con los datos dándole vueltas y dijimos, vamos a ver ahora, además de esa evolución media por años, ¿qué nos pasa con la estacionalidad? A lo mejor en la raza SAF no tenemos una estacionalidad productiva. A lo mejor las ovejas dan lo mismo con independencia del trimestre de parto en que haya ocurrido. Y fue donde nos pusimos a estudiar la estacionalidad. ¿Cómo se nos distribuyen los partos en ese conjunto de 282.000 lactaciones? Pues un 45% de los partos ocurren en el primer trimestre. Y en el tercer trimestre, el valor más bajo, 13%. Eso significa una diferencia del 71%. Y eso significa dificultades, sin duda, que todos conocéis, a la hora de la comercialización y recordar ya en los últimos años esa diferencia en el precio estacional de la leche de manera importante el año pasado, este año, y veremos qué ocurre en el futuro. Pero que la estacionalidad la tenemos manifiesta parece evidente. Claro, la cuestión es decir, bueno, la pregunta que comentando con muchos de vosotros, las del primer trimestre dan más leche, las del otoño siempre dan menos leche. Bueno, vamos a analizarlo con vuestros datos. Y es cierto, los litros por lactación entre las lactaciones iniciadas, los partos del primer trimestre y del tercer trimestre son un 22% menos las del tercer trimestre que las del primer trimestre. Y lo son, esa diferencia de producir menos por lactación puede deberse a que la oveja produzca menos por día o a que la oveja esté menos días en ordeño. Los días de lactación, un 13% menores en el tercer trimestre, de 209 de media a 181 días de duración de la lactación. Y sin embargo, esa diferencia del 22% en la leche por lactación producida, cuando vamos a la leche producida al año, solo es un 12% menor. Consecuencia, lógicamente, en que hemos acelerado
en estas ovejas del tercer trimestre una lactación más corta y quizá un mayor número de partos por oveja y año. Los litros por día son menores, pero son menores solo en un 10%. Es decir, del 22% que teníamos de diferencia en producción por lactación, un 10% es la diferencia en producción media diaria, de 2,04 a 1,82 litros por oveja y día. Y en consecuencia, además de esa producción media diaria, tenemos una diferencia en el intervalo entre partos menor de casi el 10% en el intervalo entre partos, es decir, logramos más partos por oveja con esas lactaciones que tenemos más cortas y podemos reducir la diferencia en la leche vendida por año con los datos de que disponemos. Y la duración del periodo seco, no hay diferencias significativas. Es decir, el manejo en ese sentido no nos presenta unas diferencias. La mayor producción por lactación, por lo tanto, se consigue por duración y por mayor producción de leche individual, pero unidos los dos factores. No es solo que produzcan más las paridas en el primer trimestre en litros por día, sino que la duración de la lactación es también mayor. Y menor duración de la lactación y de intervalo entre partos en los partos que tenemos en el tercer trimestre. Por lo tanto, es igual. Cada uno que haga los cálculos de esa diferencia en producción de leche al año, que al final económicamente es el resultado de rentabilidad de la explotación, que una esa diferencia de producción con la diferencia de precio en la leche obtenida en un momento u otro del año, para ver si las cuestiones se igualan o mejoran en un sentido o en otro. Estos datos hay que unirlos a coste de producción y a precio de la leche en los distintos trimestres del año. Y en ese esquema de seguir analizando los datos, vamos a entrar en lo que sería un análisis productivo por tratar de desmenuzar todo el conjunto de las 200.000 lactaciones, a ver cómo podemos meterle mano para poder llegar a entenderlo. Y en el análisis productivo lo que hicimos fue agrupar las lactaciones en función de la producción litros de leche por lactación. ¿Cuántas tenemos de menos de 150 días? ¿Cuántas tenemos de 150 litros a 300 litros? Perdón, no días, litros. De 300 a 450 hasta 600, 600, 750, más de 900. Como grupos de producción. Y es cierto, tenemos el mayor porcentaje, el 30% de las lactaciones, entre 300 y 450 litros, que yo creo que está bien. Tenemos un 1,4% por encima de 900 litros por lactación. Es decir, esa variabilidad que encontramos yo creo que es muy importante y un aliciente para la mejora que se comentó antes, porque imaginar que todas las tuviéramos entre 800 y 900 no pintábamos nada aquí. Entonces, ese aliciente existe, pero también hay que llamar la atención. Tenemos un 35% de las lactaciones de ese periodo 2010-2013 por debajo de 300 litros por lactación. Y es algo a tener en cuenta. Esos mismos grupos, pues la media de 101 a 1022 litros por lactación. Litros por año, aquí se puede ver la diferencia. En los de menor producción tenemos más partos por oveja y año y por lo tanto la diferencia entre litros lactación y litros año es positiva. Mientras que en el caso de las más productoras, la longitud de lactación
hace que disminuya el número de partos por oveja y año, y de lactaciones de 1.022 litros de media pasamos a 927 litros por año por la pura duración de la lactación, que es mayor. Los litros por día de media por día de lactación de 1 a 3,25. Hay mucho recorrido y yo creo que mucho por hacer. El intervalo entre partos de las de menor producción, 287, a 413 las lactaciones de mayor nivel productivo. Los días de periodo seco, de 170 de media en el grupo de lactaciones menos productivas a 92. Hay un 45% de diferencia en la duración del periodo seco, que luego entraremos a desmenuzar. Y la duración de lactación de 100 días, 107, hasta 325 días en el grupo de producción más alto. Yo creo que nos da una idea de entrada de la variación y el recorrido de esta escalera para poder ir subiendo peldaño a peldaño si queremos. Esa variabilidad yo creo que es la primera de las conclusiones. El problema quizá más grave que tenemos a la hora de hacer gestión, si lo comparamos con otros sectores como puede ser el vacuno de leche hoy, donde las lactaciones están más estandarizadas, el rango de variación de animales dentro de las explotaciones es mucho menor. Nosotros tenemos un rango muy, muy grande dentro incluso de cada explotación que nos hace dificultar el manejo en ese sentido. O tenemos que adaptar nuevos mecanismos para mejorar esa producción. Lógicamente aumentamos la producción de leche por lactación, por aumento de la producción media, por la duración, pero son las dos cosas las que estamos aumentando, y por el intervalo entre partos mayor y una disminución que es importante en la duración del periodo seco, que ahora entraremos a continuación. Tiene sentido que unas ovejas, que son las que menos producen por lactación, las tengamos con 170 días de duración del periodo seco, que si consideramos un periodo seco normal de 45-60 días como fisiológicamente necesario, de 60 hasta 170, estamos hablando de casi 4 meses que están como animal de compañía, pero comiendo y gastando. Y eso las menos productoras. Las más productoras son las que más se acercan al periodo fisiológicamente necesario de duración del periodo seco. Yo creo que eso es la única llamada de atención importante a la necesidad de establecer, para mejorar esta situación y mejorar la producción de leche, fijarnos, por supuesto, en la genética. Yo siempre añado, por otra visión complementaria a lo que han comentado Geles y Juanjo, ellos tienen la visión, por supuesto, mucho más fundamentada técnicamente y hablan siempre de mejora. Y yo cuando hablo de genética en las explotaciones siempre hablo de la necesidad de hacer desviaje productivo. Mientras no quitemos animales por abajo, vamos mejorando, pero tenemos que quitar animales que no lleguen a esa producción media para poder lograr una homogeneidad y una mejora de la producción del conjunto de la explotación. La mejora fundamental, los positivos fundamental, pero a la vez tenemos que quitar mucho desviaje productivo y tenemos mucho recorrido por delante para ese desviaje productivo. Eso es lo que se ha hecho en otros sectores. Hace apenas una semana, en un simposio de gestión organizado en Valladolid por SMSD, se discutía cuántos litros por lactación necesito para cubrir los gastos en función de los costes que cada uno tenga. Y si necesito 280 litros para cubrir los costes por oveja presente, la pregunta es, la que no llegue a los 280 litros, ¿qué es lo que me está haciendo en la explotación?
la tengo que asumir como animal de compañía con otros ingresos supuestos. Belleza, quiero tenerla, era hija de... Todos esos condicionantes psicológicos que a veces pesan mucho. Pero tenemos que centrarnos en mejorar esa producción, en el parámetro de partos por oveja y año, pero sin duda en disminuir todos esos periodos improductivos. Fundamentalmente nos vamos a fijar en dos. Edad al primer parto, es decir, cuando la máquina que a mí me está produciendo entra en la cadena de producción y cuánto es la duración del periodo seco. No vamos a entrar porque no tenemos datos paralelos para poder jugar con ellos. ¿Cuánto debería ser la duración de la lactación? ¿Cuándo tengo que tomar la decisión de dejar de ordeñar? Desde el punto de vista económico está clarísimo. Cuando lo que me produzca sea igual al coste de lo que me está produciendo. Si me está produciendo 1 euro y me cuesta 1 euro, ese día debería estar seca, porque lo que la ordeña a partir de ese día es una pérdida económica, pero solo con un matiz. Debería estar seca y faltarle de 45 a 60 días para parir. Porque claro, si la dejo secar y la pongo a cubrir en ese momento, son 5 meses que la tengo no rentables. Vamos a empezar por la edad al primer parto, por cómo iniciamos. Y con vuestros datos, pues tenemos una distribución de edad al primer parto. Tenemos un dato que yo no entro a discutir si es bueno o malo, 16,7 meses de media de esas lactaciones vuestras. ¿Y cómo se distribuyen? Pues hombre, hay unas poquitas que se escapan, que quedaron los carneros hermanos con ellas, que no se sabía muy bien y que paren antes de los 11 meses. Siempre hay alguna, un porcentaje muy pequeño. El grueso entre 13 y 15 meses, pero por encima de 15 meses la verdad es que nos vamos casi al 30%. ¿Es mucho 16,7 meses? Bueno, pues si esa edad al primer parto tuviera un efecto en producción de leche, de manera que al aumentar la edad al primer parto, la producción de leche posterior fuera mejor, pues bienvenido sea, como si hay que llegar a 20. Pero la verdad es que cuando vemos los litros por lactación en función de la edad al primer parto, por vueltas que le hemos dado al SAS y al SPSS, a la estadística, no logramos que la diferencia sea estadísticamente significativa. No hay diferencias. Todo lo que pasemos de 13 meses, las diferencias no son significativas. Y no son datos míos, son vuestros. Lo bueno y lo malos que sean, pero son vuestros datos. No hay diferencias. Por lo tanto, parece que con 13 meses ese tiempo extra me lo podría ahorrar. Y eso sí que económicamente me va a repercutir. También en función del trimestre de nacimiento hay una distribución diferente en el trimestre en la edad al primer parto. Las que nacen en el primer trimestre 16,9, las que nacen en el segundo trimestre 15,5, las que nacen en el tercer trimestre 17,6 y casi 17 en el cuarto trimestre. ¿Problema de control reproductivo? ¿Problema de manejo de las explotaciones? Casi seguro que sí. Pero, ¿qué nos ocurre además con las corderas y la edad al primer parto unido a la distribución de trimestres de nacimiento? Pues lo que es evidente y además está en los comentarios de todo el mundo es que casi el 70% de las corderas se dejan en el primer trimestre. ¿Tiene sentido? Yo es por unir y unir con la presentación anterior. ¿Tiene sentido? Todas las ovejas mejores del rebaño de las que yo dejo reproducción y recría son las que paren en el primer trimestre.
o las ovejas buenas del rebaño me paren en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Si dejo el 70% en el primer trimestre, no sé cómo esto puede condicionar los resultados que después esperamos de mejora genética. Y si unimos las que nacen en el primer trimestre con su trimestre de primer parto, pues nos encontramos que el 39, casi el 40%, paren en el primer trimestre del año siguiente. Buscamos época favorable, ponemos los machos y se cubren todas, y es cierto que se cubren todas. Lo que pasa es que normalmente hacemos cubriciones bastante largas, de 2 o 3 meses y medio. ¿Y qué nos ocurre? Que el 40% nos paren en el primer trimestre del año siguiente, pero más del 40% nos van a parir al segundo. Y es lo que nos hace acercarnos a los 16, 17 meses de edad al primer parto. Y de manera similar, como tienen los datos en las hojas, no vamos a detenernos, de manera similar en los otros trimestres de nacimiento y la distribución de los trimestres de parto, de primer parto de esos animales. Por lo tanto, bueno, como conclusión primaria de esos datos, si tenemos 16,7 y parece que lo ideal es 13, parece que deberíamos plantearnos como objetivo una cubrición a los 8 meses, que requiere unos condicionantes, un buen desarrollo, que no haya engrasamiento excesivo, es decir, desarrollo no es engrasamiento excesivo en los animales, y que el desarrollo digestivo sea adecuado para permitir la ingestión de alimento posterior y la producción posterior. Y bueno, y si lo tradujéramos a dinero, simplemente para que cada uno ponga las cifras de su casa, que es el que mejor las conoce. Entre 16,7 y 13 meses, que podríamos decir ideal, hay 113 días extras. A 0,30 euros por cordera y día de coste, 0,25, 0,35, cada uno que ponga el dato que quiera. Por una reposición media en los rebaños del 24%, que con los datos que tenemos es en lo que se puede manejar, pues esos 113 días nos suponen 8 euros, más de 8 euros por oveja presente y año, de los 113 días extras. Yo sé que eso no se ve muy bien. Cualquier cambio en un céntimo en el precio del pienso o 10 céntimos de peseta en el precio del extracto quesero suponen alarma social. 8 euros por oveja, la verdad es que se ven menos. Bueno, lo he dejado de ganar, parece que no lo he perdido. Y pasamos al siguiente, pérdida improductiva, que es el periodo seco. ¿Cómo se nos distribuyen? Hemos hecho lo mismo. ¿Cuántas lactaciones tenemos de menos de 60 días? Entre 60 y 90, más de 90, más de 120, más de 181 días de lactación. Vamos a ponernos muy poco exigentes. De menos de 90 días, no el 40%. Y todo lo demás es a sumar. Volvemos a lo de antes. ¿Y si el periodo seco más largo supusiera mayor producción de leche? Que en algún caso, alguna vez, alguien a mí me lo ha planteado. Yo prefiero un periodo seco de 5 meses porque la producción de leche posterior es mejor. Bueno, pues vamos a verlo. Pues los litros por lactación entre las de menos de 60 días y las de más de 181 días disminuye. No solo es que no tenga efecto, sino que hay un 29% de diferencia en producción de leche en litros por lactación, un 55% en litros por año y un 27% en duración de la lactación. Esto viene unido a los datos iniciales. Las ovejas más productoras tienen lactaciones más largas y el periodo seco es menor. ¿Y ello por qué?
porque estamos cubriendo por el calendario y no estamos cubriendo por producción, que es lo que deberíamos hacer. Si no establecemos un sistema de cubriciones por producción, lo que nos encontramos es que manejamos por lotes, pero en el mejor de los casos, por lote de paridera. Las de la paridera de febrero, yo es que las cubro en mayo o en junio. Y las de la paridera de junio es que son las que cubro en octubre. Oiga, cuidado, dentro de la paridera de junio no son todas iguales. Las va a haber de 800 litros y de 300. A unas las puede penalizar cubrir y que caiga la curva de lactación y a otras las va a tener 3 meses de vacaciones en casa. Es simplemente, esto refleja una planificación reproductiva sin más y de manejo de la explotación. Y como conclusiones, las que ya hemos comentado. El efecto sobre la producción de leche no existe y más bien es negativo, y las cubriciones por producción y no por calendario o por paridera, yo creo que es una necesidad cuando hablamos de máquinas de producción de este nivel. Si habláramos de un sistema de pastoreo con aprobación de recursos naturales, hablaríamos de un parto al año en primavera cuando tenemos la mayor disponibilidad de pasto, 4 meses de lactación, cubrimos y al parto siguiente. Pero creo que parece una contradicción no poner los ingredientes productivos cuando realmente en las manos hay un Ferrari de ovejas de 800 litros, de 500, de 600, de esos niveles. Simplemente es una llamada de atención. Y simplemente por recordar un poco el efecto económico. La duración del periodo seco, de 123 días de media. Si consideráramos 60 ideal, que con los datos disponibles estaríamos hablando de 45 a 50 días, estamos hablando de 70 días improductivos al año. Y 70 días improductivos al año, por un mínimo de 36 céntimos, son 25 euros por oveja al año, que irían directamente a la rentabilidad de la explotación. Y eso, si sumáramos edad al primer parto, los 8 euros más los 25, hablaríamos de 33 euros por oveja. La verdad es que cuando yo alguna vez menciono esto de 33 euros por oveja, pues la mayoría de los ganaderos con los que trabajo me dicen, bueno, pues la verdad es que sí, mira, vaya pérdida, ¿verdad? Pero bueno. Y de repente les digo, oye, que me han dicho, es un cotilleo, que la leche, que está a 13,20, el mes que viene va a bajar a 12. Todos los pelos de punta, congestionados, rojos, diciendo que esto es una catástrofe. Pues es lo mismo, solo que con distinto efecto psicológico. De 13,20 a 12 pesetas grado de extracto quesero es el equivalente a los 33 euros por oveja en una oveja de producción media. Y yo reconozco que el efecto psicológico es distinto. Si yo viniera ahora anunciando que 3 centrales lecheras me han dicho que la leche va a bajar a 20 pesetas el grado, el murmullo de la sala y el barullo sería terrible. Estamos diciendo exactamente lo mismo con los mismos números. Quizá no entendamos esa psicología. Y por último, tenemos el análisis de explotaciones, porque hasta ahora solo hablábamos de lactaciones, de variabilidad, de estacionalidad, y ahora vamos a ver las explotaciones, porque la duda es, hombre, están todas en la asociación, la diferencia no será tan grande en términos productivos. Y la verdad es que vamos y dijimos, como las tenemos numeradas al azar, dijimos, vamos a ponernos y vamos a colocarlas por litros por oveja y año. Litros producidos por oveja y año de media en cada explotación.
Hombre, para que no cojamos una que sea la peor, ni otra la mayor, dijimos, bueno, vamos a coger las 4 de menor producción media por oveja y año de la explotación. Cogemos las 4, hacemos la media y tenemos en esas 4 254 litros por oveja y año de media de la explotación. Bueno, cogemos las 4 mejores, 648 litros por oveja y año de media de la explotación. Parece que la variación es muy grande. Yo fui el primer sorprendido porque uno con los planteamientos dice, bueno, en la asociación, trabajando de manera uniforme, pues uno esperaba encontrarse pues con 400 y 700, algo más cercano. Y seguimos viendo los datos y decimos, vamos a ver, litros por lactación de media de la explotación. Pues explotaciones con 229 litros por oveja, media de la explotación, y explotaciones con 574 litros de media por explotación. Y los días por lactación, pues claro, aumentan de 176 a 234 días de duración de la lactación. Bueno, pero la duración del periodo seco, 178 a 94 días, media de las 4 más productoras y menos productoras. Casi 6 meses de media de las ovejas de la explotación frente a 3. Cada uno que calcule eso por los euros que quiera y lo que supone en pérdida de rentabilidad. Bueno, y nos quedaba la duración del periodo seco, digo, de la edad al primer parto. Bueno, en eso no habrá muchas diferencias, pensábamos. No es un parámetro que tenga que ir unido como es duración de la lactación y del periodo seco. En edad al primer parto, haciendo mejora genética, dejando corderas de recría, no habrá. Pues de 19 meses de media en alguna explotación a 14,7 de media en otras explotaciones. Y la producción media, litros por día de lactación, de 1,27 a 2,42. La verdad es que variabilidad tenemos, variabilidad entre explotaciones hay y recorrido de mejora hay margen de actuación, pero lo que es claro es que con esa variabilidad cada explotación necesita un plan concreto de gestión. Gestión no está adrede ni es un error, gestión en mayúsculas, gestión integral de la explotación y pautas específicas de mejora productiva del análisis que hagamos de cada una de ellas. Y tener en cuenta que aunque no lo percibamos, el coste de los periodos improductivos puede condicionar de manera brutal la rentabilidad, la viabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones. Ese sería un poco el recorrido y el optimismo de lo que nos queda por recorrer con esa variabilidad. Unos menos peldaños y otros alguno más. Yo por mi parte nada más. Esto solo ha sido una visión de vuestros datos, un resumen de los datos que yo he podido ver de los que me habéis pasado y muchas gracias.